Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los invito a inclinar sus rostros para iniciar con la palabra. Y vamos a decir así: gracias, Señor, por este día. Venimos a darte gracias por todas las cosas que nos ocurren. Te venimos a dar gracias por el amor que nos tienes. Y venimos hoy a pedirte nuevamente que guíes nuestros pasos y nos des luz en tu palabra. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Queridos hermanos, hoy vamos a hablar sobre lo que es la alabanza y lo que es la adoración. Y es necesario saber qué significa alabar. Y alabar significa elogiar, significa honrar, enaltecer el nombre de Dios. ¿Por qué debemos rendir alabanza a Dios? ¿Qué dice la palabra? En Deuteronomio capítulo 10 hay varios versículos y vamos a ir leyéndolo. En el versículo 14 dice: He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Aquí nos está demostrando que Dios es el dueño de todas las cosas y se merece una alabanza. En el versículo 17 dice: Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Está hablando que Él es el máximo, es el que tiene todo el poder y que ve a las personas de una misma forma. ¿Qué dice el verso 18? Que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándoles pan y vestido. Está hablando que es un Dios de protección, que protege. La alabanza, ¿qué nos hace a nosotros? Hace que reconozcamos a Dios, porque sabemos que Él es bueno, tiene misericordia. Cuando lo alabamos, estamos demostrando un agradecimiento, porque Él es nuestro Padre, ¿verdad? En el Salmo, capítulo 9, versículo 11 dice: Cantad a Jehová, que está en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. En este Salmo nos pide que debemos tomar el nombre de Dios en todo lugar y decir lo que Él ha hecho. El Salmo 33, capítulo 33, versículo 2 dice: Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, o sea, usando instrumentos, alabar al Señor. Otro salmo dice: Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Ese es el Salmo 67, versículo 3. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando alabamos a nuestro Señor? Cuando lo alabamos con una alabanza real que sale del corazón, glorificamos a Dios. Y entonces, ¿qué va a pasar? Él va a ministrar nuestras vidas, llevándonos a su presencia. Vamos a sentir la presencia de Dios. Nuestras peticiones van a ser contestadas. Las personas pueden ser liberadas y también sanadas. Cuando alabas al Señor, Él quiebra toda atadura y Satanás va a tener que salir corriendo de este lugar. En medio de la adversidad, también cuando uno alaba en medio de la adversidad, Dios responde. Y vamos a Hechos capítulo 16 y del versículo 25 al 31. ¿Qué es lo que dice? Aquí está hablando que Pablo y Silas
estuvieron encarcelados en Filipo. Llegaron a estar en la cárcel. Pero dice que a medianoche Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios, y los presos que estaban cerca lo oían. Entonces sobrevino un terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces, despertando el carcelero y viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los presos habían huido. Pero más Pablo los detuvo diciendo: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Entonces aquel, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Cuando vemos aquello que pasó, Pablo y Silas, siervos del Señor, ellos sufrieron muchas situaciones, y una de ellas fue aquel donde estuvieron encarcelados aquí en Filipo. Pero ellos no se lamentaban de las cosas que estaban pasando. Ellos comenzaron a alabar al Señor, a alabar con amor, a alabar con fe, a alabar con esperanza. ¿Y qué pasó? Ocurrió un terremoto, dice, ¿verdad? Los cimientos de la cárcel se sacudieron y se abrieron las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Se rompieron las cadenas. Se rompieron las cadenas. Se puede romper toda atadura cuando alabas al Señor de corazón. Y aquel carcelero que estaba allí, que era el que estaba a cargo de todos los presos, entrega su vida al Señor, y por eso les dice: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y la palabra de Pablo, palabra clave: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y todas las cadenas podrán ser rotas. Qué importante es la alabanza. Pero para entrar en una alabanza y adoración, justamente en el espíritu debe haber humildad, debe haber quebrantamiento de espíritu, debe haber humildad, debe haber amor. Cuando leemos Isaías capítulo 57, versículo 15, dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, y para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. El Señor necesita que tengas un espíritu humilde. Humilde significa obediencia, amor, respeto. Un corazón quebrantado significa que tiene que tener un corazón lleno de misericordia. No puedes tener un corazón endurecido ni indiferente a los problemas que puedan estar pasando a los demás, y más si son tus propios hermanos o tu propia familia. Entonces, qué importante es la alabanza. Uno de los salmos más hermosos es el Salmo número 100. Vamos a leerlo. El Salmo 100 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado.
Entrad por sus puertas con acción de gracias. Con acción de gracias. Debemos ser agradecidos delante de Dios. Por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Bien, aquí nos están enseñando de que justamente pues debemos estar siempre con alegría delante del Señor cuando lo alabamos, cuando nombramos su nombre. Vamos a saber un poco más sobre lo que significa ahora la adoración. Acabamos de hablar de alabanza, pero todo lo que estamos aprendiendo es bajo lo que la palabra de Dios dice, no bajo nuestros conceptos o creencias que nosotros podamos imaginar. ¿Qué significa adorar? Es expresar reverencia, es también una actitud del corazón reverente hacia Dios. Y justamente la primera referencia de la palabra adorar está en Génesis, capítulo 22, versículo 5. En Génesis capítulo 22, el tema central es Dios ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Ese es el tema central. Pero vamos viendo en este punto sobre la adoración. En Génesis, versículo 5, capítulo 22, dice: Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con él, asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y aquí está esta palabra que dice Abraham: y adoraremos y volveremos a vosotros. Porque justamente el Señor le había ordenado a Abraham que llevase a su hijo en sacrificio. Dios ordenó a Abraham que fuera y adorara. La alabanza y la adoración tenemos que entender que no son opciones que te dan o en el momento que queremos podemos tomarlo, no. La alabanza y oración es un mandamiento, el Señor nos manda ser de esa forma. Y la reacción de Abraham fue ¿de qué? De obediencia. Porque Dios se había hecho un pacto con él. Y cuando hay un pacto, cuando hace Dios un pacto con Abraham, eso significa que él tenía que obedecer y dedicarse a Dios. ¿Y qué es lo que estaba haciendo el Señor? Estaba probando la integridad de Abraham. Así como el Señor a nosotros nos prueba nuestra integridad delante de Él. ¿Cómo somos con Él? Y cuando Él nos prueba, en el caso de Abraham, Dios le estaba pidiendo el sacrificio de lo que Abraham consideraba lo máximo para él, lo más amado, lo que más quería, y era su hijo Isaac, que es justamente llamado el hijo de la promesa. Y ese acto de adoración le iba a costar muy caro. Tenía que ofrendar la vida de su hijo. Una vida de adoración del que quiere realmente adorar a Dios debe salir profundamente del corazón, en una forma real, en una forma verdadera, con amor y con fe. Tiene que haber una entrega total de nuestro ser a Dios para llegar a ser un verdadero adorador. Cada paso que dio Abraham aquel día, que me imagino que debe haber sido muy difícil para él en un momento, él estaría en una lucha entre lo que él quería y entre lo que Dios quería, pero estaba de antemano el amor y la fe que Abraham tenía en Dios. Por eso ese día debe haber tenido una gran guerra, pero al final ganó la fe que tenía en Dios él. Por eso
él justamente cuando iba caminando hacia ese monte Moriah, sabía que Dios le había pedido una ofrenda, que era su hijo. Pero él sabía por fe que de alguna manera iban a volver juntos. Abraham no solo estaba preparando para ofrecer a Isaac, sino también iba a ofrecer sus planes, sus ambiciones que podía tener a futuro, porque el futuro que él estaba pensando estaba unido a aquel joven Isaac, porque él como padre estaba pensando en aquel hijo, todo lo que podían haber hecho juntos o lo que podrían haber hecho juntos, y él decía, pero yo estoy ahora aquí, el Señor me manda que dé la vida de mi hijo, y todo aquello que nosotros estábamos pensando hacer, y ya nada podrá hacer. Habría una gran lucha entre sus pensamientos, entre sus deseos y entre lo que Dios mismo le estaba pidiendo. Isaac era el hijo que Dios le había prometido, a través de quien todas las promesas del pacto se tendrían que cumplir. Pero Abraham se rindió a Dios en obediencia y se entregó a sí mismo. El entregarse a sí mismo significa que él dejó todos sus quereres, todos sus deseos, todas sus ambiciones que él había podido formar y creer y pensar que podían haber hecho juntos con su hijo. Todo lo tuvo que deshacer y solamente pensar en la voluntad de lo que Dios quería que él haga. Y es por eso que un adorador es siempre bendecido. La respuesta de Dios al acto de adoración de Abraham fue y le dijo, porque tú has hecho esto y no has escatimado a tu hijo único, te bendeciré con bendición y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, porque tú has obedecido. La otra palabra clave tan grande es la obediencia. La obediencia a Dios, pero no la obediencia porque te dicen que tienes que obedecer. La obediencia viene manifestado junto con el amor y la fe en que tienes que tener en Dios. Abraham tuvo un gran amor y una gran fe en el Señor. Es por eso que Dios lo bendice. Y podemos nombrar muchos adoradores bíblicos. Por ejemplo, si recordamos a Ana, la madre de Samuel, era una mujer estéril. Y eso era algo muy humillante para la época. En aquel tiempo una mujer que no podía tener hijos era mal vista. Pero ella no dejó de adorar a Dios. Se postró delante del Señor, derramó lágrimas, hizo su petición y Dios contestó la oración de Ana. Así como muchas mujeres cristianas que fueron estériles en un momento, se postraron ante Dios, lo alababan y lo adoraban. Y el Señor escuchó las necesidades y lo que ellas querían y fueron cumplidas en muchas mujeres. Y hoy son madres. Hablemos de David. También fue un adorador de Dios con sus defectos y caídas. Y ustedes saben todos los problemas que tuvo aquel hombre. Pero David constituye un ejemplo de creyente que anhelaba estar en la presencia de Dios. Y eso podemos ver cuando leemos sus salmos. Es que Dios es un Dios de amor, es un Dios de oportunidades, es un Dios que siempre está esperando para que estemos con Él. Está esperando a aquel que falló. Porque Él dice que ha venido por los enfermos, no por los sanos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento también tenemos hombres humildes como el leproso.
samaritano. ¿Recuerdan? Quien fue el único de los 10 sanados que regresó a dar gracias y adorar a Dios. Y él fue el único que fue salvo. Los demás fueron sanados, pero él sí fue salvo. Otro ejemplo lo tenemos con el mismo Pablo, que no fue solo un adorador, sino que su trabajo hizo para que otros también fueran adoradores del Señor. Pero no podemos olvidar que nuestro mayor ejemplo de adorador es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él enseñó a los hombres cómo adorar a Dios en espíritu y verdad. Cuando recordamos Juan capítulo 4, del versículo 23 al 24, dice: «Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que adoren. Mas la hora viene, y la hora es ahora, y la hora es hoy, para que el Señor pueda tocar día a día las vidas de los creyentes. Es necesario alabar y adorar al Señor. Con cánticos, con palmas, testificando del Señor, humillándose delante de su presencia, demostrando que lo amamos al amar a nuestros semejantes. La adoración y la alabanza tiene mucho que ver con el amor que le tienes al Señor. Es reconocerlo día a día, que Él es quien nos guía, que Él es quien nos sustenta. Es todo aquello que nos llena. Es por eso que es necesario que sigamos siempre alabando y adorando a nuestro Señor. Inclinemos nuestros rostros. Padre mío, te damos gracias nuevamente por tus palabras, que son un reflejo vivo de tus pensamientos hacia nosotros. Te pedimos en este día que nos enseñes a ser verdaderos adoradores. Nos enseñes a ser verdaderos hombres y mujeres de adoración. Te pedimos, Padre, que en estos momentos difíciles nos enseñes a ser cristianos verdaderos, seguir tus pasos conforme dices en tu palabra. Necesitamos ese fortalecimiento a diario de ti, Señor. Te pedimos, Padre, que bendigas cada hogar, que pongas tus manos en cada hospital, que pongas tus manos sobre todos los gobernantes, porque en ti está el querer y el hacer. Te damos las gracias por este día. Y te pido, Señor, que bendigas todo hogar, toda casa de familia. Y te pido, Padre, que se rompa todo yugo y toda cadena de opresión que pueda haber en cada lugar. En tu nombre, Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, para que nos enseñes a tomar las decisiones correctas con respecto a todas las cosas que puedan venir.
Te pedimos, Padre, que nos des fortaleza y te pedimos que nos des esa paz que siempre necesitamos de ti. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Queridos hermanos, me despido de ustedes con un fuerte abrazo y que Dios me los bendiga ricamente. Lenguaje muy bello, tú nos diste la música para adorarte. Estoy agradecido, quiero cantarte. Estoy agradecido, quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Quiero ser un adorador, contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. La hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Tú diste al hombre un lenguaje muy bello, tú nos diste la música para adorarte. Estoy agradecido, quiero cantarte. Estoy agradecido, quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador, contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor,